Muy bien, ahora vamos a ver otra parte importante de los triángulos, que es su clasificación. Ahora, la primera que vamos a ver es clasificación de los triángulos por sus lados. Ahora, esta parte de la clasificación más bien es el cómo los llamamos, cómo los nombramos a estos triángulos cuando nos enfocamos en sus lados, ¿sí? Equilátero, isósceles y escaleno son los tres triángulos que tenemos cuando hablamos de los lados de estos mismos triángulos. Pero, a pesar de que nos enfocamos en llamarlos conforme a los lados que tienen, también van a tener ciertas características con respecto a sus ángulos, ¿sí? Entonces, recordamos que cuando hablamos de clasificaciones, ¿cómo los llamamos? Empezamos, ¿no?, con el triángulo equilátero. Características del triángulo equilátero, bueno, sus tres lados son iguales, ¿sí? Los tres lados del triángulo tienen la misma longitud y eso también hace que sus tres ángulos internos sean iguales, ¿sí? Y en este caso van a ser de 60 grados. Todo triángulo equilátero, sus ángulos internos van a ser iguales a 60 grados. Entonces aquí tenemos este pequeño diagrama, ¿sí? ¿No? Tenemos el triángulo equilátero y estas pequeñas rayitas, ¿no?, que tenemos aquí, una sobre cada lado, lo que hace alusión es que precisamente son iguales, ¿no? En cada lado tengo solo una rayita, en este caso roja, ¿sí? Eso me quiere indicar de que este lado, ¿no?, cada lado que tenga esa marca va a ser de la misma longitud. Y sobre los vértices, que es donde se forman los ángulos, hay dos rayitas, en este caso roja, ¿sí?, que nos van a indicar lo mismo. Todo donde haya esta marca, ¿no?, en este caso las dos rayitas rojas, quiere decir que son iguales, tienen la misma medición, la misma longitud. Con el triángulo isósceles, ¿no?, cambia que tenemos dos lados iguales y por consecuencia el otro lado va a ser diferente a estos. Y va a pasar lo mismo con sus ángulos. Van a tener dos ángulos iguales. Igual, hablando de sus ángulos internos. Y el tercer ángulo va a ser diferente. Entonces, igual tenemos este pequeño diagramita, ¿no?, donde en dos lados, en este caso los que están a la izquierda y a la derecha, tenemos una marquita, ¿no?, que nos habla de que son iguales. Y el tercer lado, en este caso el que está como base, tiene la marca diferente, ¿no?, tiene dos rayas. Y en color verde manejamos una rayita, ¿no?, para el ángulo que es diferente y las dos rayitas para los ángulos que son iguales. Bueno, meramente solo es para hacer la alusión de que estamos hablando de lados iguales y un lado diferente, y dos ángulos iguales y un ángulo diferente. Y por último tenemos el triángulo escaleno. Triángulo escaleno que sus tres lados van a ser diferentes y por consecuencia sus tres ángulos internos son diferentes. No, y lo mismo, tenemos este pequeño diagrama con un triángulo escaleno en donde marcamos, ¿no?, un lado con una rayita en rojo, ¿sí?, otro lado con dos rayitas en verde y otro lado con tres rayitas en color anaranjado, ¿no?, que nos indica que todos son diferentes. Y sobre los vértices de los ángulos, igual, una rayita roja, dos rayitas verdes y tres rayitas anaranjadas, lo mismo, solo para indicar que estamos hablando de ángulos que son diferentes entre sí. Entonces, esta es la primera clasificación que tenemos con respecto a los triángulos, cuando estamos hablando únicamente de sus lados, cuando estamos enfocando más bien en sus lados. Y así es por eso que le estamos llamando a cada uno de estos.